para esto yo quiero introducirme del libro que yo voy a hablar. Obviamente que este libro está también basado en los principios de la palabra del Señor. La persona que fundó esta familia del movimiento no lo hizo porque se soñó algo fuera de lo que está en la Biblia, sino el Señor mismo le ayudó a poder escribir estos principios para que esta familia pueda estar llevándose en estos 5 pilares. Amén. Este libro dice Pilares fundamentales de la visión del movimiento cristiano y misionero, por el pastor Roberto Sorensen, quien lo ha escrito, ¿no? Sabemos que el fundador es su padre, que se llama Samuel Enoch Sorensen, y su hijo es Roberto Sorensen, quien él ahora todavía está con vida. El pastor Samuel ya partió con el Señor hace mucho tiempo, entonces él escribió este libro. En el libro está para podernos dirigir como familia, ¿me entiende? Como familia. Obviamente que estos principios han sido sacados también de la palabra del Señor. Amén. Eso no hay que confundirlo. Cada organización o cada familia acá en la tierra, por ejemplo, hay iglesias, asambleas de Dios, la Bautista, la UCE, son nuestros hermanos en Cristo. Pero su organización puede ser de distinta manera, pero todos seguimos al Señor. Tienen una forma, así como la familia, por ejemplo, así como la familia Condori, la familia Tumiri, capaz la familia Takichiri, tenemos nuestras reglas en casa, ¿sí o no? ¿No? Capaz el pastor Honorato es más estricto en su casa, le dice a Robán, si tú vienes una, ya no almuerzas, porque la hora terminó. Y capaz en la familia del pastor Condori es más flexible, 2 de la tarde llegan, la mamá sigue esperando con el plato caliente, ¿no? O sea, muchas gracias por ahí. Entonces, son familias que están organizados de distinta manera, pero eso no hace que no sean nuestros hermanos, que son, ay, no sé, ¿cómo será eso, no? O sea, no es de Dios, o sea, no se puede decir eso. Porque estén organizados de distinta manera no significa que no sean nuestro hermano. Amén. La iglesia UCE son nuestros hermanos, la iglesia bautista son nuestros hermanos, las iglesias asambleas de Dios son nuestros hermanos, la Maranata somos hermanos en Cristo. Amén. Así como aquí en la tierra, en el Antiguo Testamento vemos las 12 tribus. Y uno de ellos, la tribu de Leví, estaba apartado para el Señor. Eran tribus, eran como familias. La tribu de Rubén, toda su descendencia, yo no sé cómo estaban ellos organizados, pero servían a un solo Dios. La tribu de Judá, la tribu de Benjamín. Entonces nosotros también somos acá de esa manera, ¿no? Así capaz como tribus, pero nosotros nos llamamos movimiento, la Bautista, y así estamos organizados. Pero ya les he dicho, todas esas tribus que eran el pueblo de Dios. Todos nosotros aquí en la tierra, hay una hermosa canción que dice que aquí en la tierra estamos capaz separados o vivimos separados, pero una familia somos en Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Todos formamos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Los principios son las bases fundamentos para concretar o consolidar una visión. El movimiento entiende por principio a aquellas verdades fundamentales que Dios comenzó a revelar a los primeros padres de la obra por medio del Espíritu Santo, ¿no? Son verdades fundamentales. Esos son los principios, esos son los pilares. Son verdades fundamentales que Dios ha comenzado a revelarles a nuestros padres que han podido fundar esta obra o esta familia, se podría decir. Todo esto guiado por el Espíritu Santo. Entonces, Dios es un Dios de principios. Sabemos que en la palabra del Señor, en el libro de Mateo 5, hay muchos principios que el Señor nos ha dado, ¿no? Como para poder vivir bien. Los principios son para poder vivir bien. Por ejemplo, honrar a tu padre y a tu madre. Ese es un principio de la honra. Porque si nosotros no hacemos eso, ¿qué va a venir? Que no nos va a ir bien. O sea, el resultado ya lo sabemos. De la misma manera, de nosotros lo que vamos a ver son principios o pilares. Si nosotros vamos a alterar alguna cosa de allí, algo va a andar mal en nuestra familia de la Maranata. Medio que alguito ya, medio que nos va a estar fallando, no va a estar yendo bien. Entonces, estos pilares que yo voy a hablar, los 5 pilares, son fundamentales, ¿sí? Son principios para nuestra familia. Dice
también estableció los principios fundamentales del reino de Dios. Esto en Mateo capítulo 5, ¿no? Si conocemos y obedecemos estos principios, como resultado tendremos una vida dichosa y feliz. Y como familia Maranata también, si vamos a caminar en estos 5 pilares, vamos a tener una familia que está trabajando en coordinación. Todo va a marchar bien. A continuación, vamos a enumerar los 5 pilares que nos distinguen. Estos son los pilares fundamentales sobre los cuales se ha desarrollado y establecido la obra y que han llevado a ser lo que es hoy. Entonces, tenerlo en cuenta y practicarlo llevará al movimiento a una etapa de mayor ensanche y crecimiento. Nos dice acá, tomar en cuenta estos 5 principios nos va a llevar a que el movimiento pueda ensancharse y pueda crecer en el reino de los cielos. Amén. En el avance del reino de los cielos. Entonces, hoy damos ese intro a los 5 pilares del movimiento cristiano misionero Maranata y podemos acá mencionarlos. A ver, todos saquen sus 5 dedos o a alguien ya se le voló un dedo. Levante sus manos, haga así. Vamos a ir nombrando uno por uno, empezando por el dedo gordo. El llamamiento, el discipulado, la guía del Espíritu Santo, la vida de fe, el sentido del cuerpo. 5 dedos, no se olvide, cada vez que usted vea el llamamiento, ¿no? Así que vamos a ir viendo, hoy en la mañana vamos a ver el llamamiento y el discipulado, así que va a estar cargado de información en esta mañana. Vamos a ver lo que es el llamamiento. Ahí dice, el llamamiento es la revelación que llega a un hombre indicándole que Dios lo requiere para una acción en su reino. Eso es el llamamiento, una definición. Es una revelación que le llega al hombre indicándole que Dios lo requiere para alguna acción en su reino. Ahora sí, vámonos con la siguiente diapositiva. Algunos ejemplos que tenemos de siervos del Señor que han sido llamados, algunos en el Antiguo Testamento, algunos en el Nuevo. Vamos a ver, por ejemplo, el patriarca, el gran patriarca, Abraham. ¿Cómo fue su llamado? El Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y el Señor le mandó a una tierra que yo te mostraré. ¿Abraham obedeció? Sí. Él como un loco, porque el llamado son para aquellas personas que, yo diría, no estamos en los cabales terrenales. Tendría que ser una persona que está enloquecido por el Señor. Y Abraham es uno de ellos. El Señor le dijo, sal de toda esa comodidad que tú tienes. Él estaba viviendo en medio de su familia, capaz tenían buena relación en su familia, compartían, hacían capaz como estos días de feriado un churrasco, no lo sé, pero el Señor le dice, sal, deja todo eso y ven, te voy a llevar a una tierra. Y ni siquiera él conocía la tierra donde le estaba llevando, ni siquiera le dijo, vas a ir a Plan 3000, no le dijo, sino sal. Esas son decisiones para personas que realmente se han dejado de vivir para ellos. Son para personas que realmente dicen, yo voy en pos del Señor. Amén. Otro ejemplo que tenemos es a Moisés. A Moisés, ¿quién le dijo? Ve con esta tu vara y saca a mi pueblo de la tierra de Egipto. Moisés estaba, ¿dónde estaba cuando el Señor le llamó? A ver. Estaba cuidando ovejas. Moisés había pasado por muchas situaciones. Primero estaba en la gloria, en el palacio del faraón. A él no le hacía falta nada, porque si es posible, él hubiera sido el sucesor del faraón. Pero Dios no lo permite. Dios ya tenía planes para Moisés. Dios no lo permite. Ahora alguien puede decir, entonces ¿fue la voluntad del Señor que Moisés fuera un asesino, que matara a un capataz? No lo sabemos, pero sí que a causa de eso Moisés huye de Egipto, sale. Hay cosas que nos van a pasar en la vida y como dice su palabra del Señor, que todas las cosas que nos pasan a nosotros, ya que sean malas cosas, para Dios obran para bien. Amén.
van a obrar para bien. Y en Moisés, en este caso, obró para bien, porque él capaz nunca hubiera salido de Egipto, se hubiera quedado allí, no hubiera habido un salvador para Israel, pero él tuvo que salir, huyó. Y en tierra de Madián, donde conoce a su esposa, él ya se había resignado. Bueno, así era mi vida en Egipto, solo era un recuerdo más, ¿no? Él se acordaba de Egipto, era así, tan lindo las cosas. Pero en medio de eso, el Señor lo vuelve a molestar. Le dice, Moisés, ve con esta tu vara, vas a regresar allá. Ya él ya dijo, ya me despojé de Egipto, ya, eso ya es historia, recordado. Pero de vuelta el Señor lo vuelve. Todo tiene su tiempo, mi querido hermano, aquí en la tierra. El Señor prepara su tiempo. A veces nos decimos, si el Señor me ha llamado, ¿y cuándo? Uno dice, no, no, todo tiene su tiempo. Y Moisés estaba siendo capacitado, porque, a ver, dígame, ¿qué hizo en Madián? Pasó sus cursos de preparación, de capacitación. Hermano, qué tremendo curso, ¿no? El Señor dijo, en su plan del Señor ya estaba que Moisés iba a trabajar con un gran pueblo, grande pueblo. Y el Señor dijo, a ver, ¿de qué manera le meto cursos a este? Porque ahí no había los cursos que ahora tenemos en la universidad, en los seminarios, no había. El Señor le dijo, lo pondré a trabajar con ovejas, ovejas reales. Entonces, ni crea que Moisés sacó al pueblo de Israel sin saber cómo era trabajar con ovejas. Y el Señor lo puso a que él pueda saber la necesidad de las ovejas. ¿Qué necesidad tenía? ¿Cómo trasquilar o sacar su lana? Absolutamente todas las necesidades Moisés había sabido de las ovejitas que él pastoreaba. Y Madián no tenía 5 o 10 ovejas, tenía muchas ovejas. Así que Moisés estaba bien capacitado para la tarea que Dios le tenía. Y cuando Dios vio que ya todo estaba listo, dijo, ahora sí, es el tiempo. Y el Señor se le aparece en medio de una zarza a Moisés y le dice, debes volver. Moisés dice, no, yo no quiero, porque yo no sé hablar, yo tengo miedo. Pero el Señor le dice, yo iré contigo. Amén. El Señor siempre respalda un llamado. El Señor jamás nos va a mandar solos en medio de lobos para que nos los coma y nos los devore, sino Él siempre estará con nosotros. Continuemos. Entonces, de esta manera fue el llamado de Moisés. Moisés tuvo que volver a Egipto para poder liberar al pueblo de Israel. Claro que sí, que por la mano del Señor. Otro llamado que vemos es de Gedeón. ¿Cuántos conocen cómo fue su llamado de Gedeón? ¿Alguien sabe de qué tribu era Gedeón? ¿De qué tribu era Gedeón? Gedeón nos dice, ¿no? Pero el más pequeño de las tribus. Si yo soy alguien casi nada aquí, ¿no? Gedeón estaba trabajando, trillando el trigo escondido. Escondido. ¿Por qué? Porque había un pueblo opresor sobre el pueblo de Israel. ¿Qué pueblo era? Los madianitas. Dios siempre va a llamar a gente ocupada. ¿Cuántos de acá ustedes han dicho, yo soy gente ocupada, para mí la obra, el ministerio no es, han dicho? Pero el Señor busca a esa gente. El pastor Lucio siempre decía, yo no soy para ese lugar, porque yo tengo muchos proyectos, tengo mucho trabajo y necesito trabajar en esto. Él desde temprano ya estaba, el pastor Honorato sabe que al pastor Lucio, si algo favorito le gustaba hacer era sorprender a los pastores, sorprender a los obreros. 5 de la mañana, 4, ya estaba ahí sentado. Y ni siquiera golpeaba la puerta, si no salía afuera se sentaba. Era tremendo. Y nosotros a veces en Cochabamba nos encontramos con algunos obreros y nos cuentan cómo les sorprendía el pastor Lucio. Dice que algunos no tienen ni siquiera puerta, solo la casita, y allá afuera hay piedritas en Cochabamba. Ustedes ya conocen, ¿no?, cómo es el ambiente. Él se sentaba, dice, a una piedrita y les miraba, dice. Y ahí se daba cuenta, oh, pastor, aquí habías estado. Les sorprendía. Él le gustaba trabajar desde tempranas horas. Él siempre decía, las personas a quien lo vamos a encontrar en su cama, hay que sorprenderles ahí, decía, ¿no? Capaz algunos acá han sido sorprendidos, ¿no, pastor Rigoberto?
calores les ha hecho. Sí, hermano, el Señor va a llamar a gente ocupada. Así que si usted es trabajador, hombre de negocio, no tiene tiempo ni para peinarse capaz, podría ser un buen candidato, porque el Señor está buscando gente que esté trabajando, gente que realmente le echa ganas a su trabajo. Amén. No gente que diga, no me estoy comprometiendo en nada porque estoy esperando el llamado. Ese no es un candidato, ¿no? Así que los discípulos estaban trabajando en sus redes. Incluso vemos que en uno de esos casos el apóstol Pedro dice, ¿no? Ya toda la noche he intentado pescar, pero no puedo encontrar nada. Y ahí también el Señor le muestra su mano poderosa, ¿no? De la gran pesca. Vamos con el apóstol Pablo. ¿Cómo fue su llamado del apóstol Pablo? Fue tremendo. A él yo creo que nadie, ningún evangelista le iba a convencer. El Señor dijo, yo tengo que hacerlo. Se remangó las manos y mientras que el apóstol Pablo iba en caballo a perseguir cristianos, le dijo, párate. Y con esa ni siquiera habló, simplemente la luz, el resplandor de la presencia del Señor hizo que Pablo pueda caerse del caballo. Y ahí recién Pablo, como que queriendo ver quién era ese, el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Hermano, qué tremenda presentación del Señor. A veces nosotros decimos, no, difícil que ese hombre cambie. Ese grave odio a los cristianos, no podemos decir, ¿no? Capaz ustedes conocen los testimonios de los pastores de aquí de la Maranata, ¿conocen? Son tremendos, ¿no? Nomás el pastor Honorato una vez cuando viene al Trópico en un aniversario contaba de su testimonio. ¿Cómo era? Él no era simpatizante del evangelio, para nada, ¿no? Ni siquiera ni a buenas. Entonces, Dios levanta justo a esos. Y no sé por qué será. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le gustan los retos. Para Él no hay nada difícil. A Él le gusta llevarse la gloria con aquellos hombres que el mundo desprecia y dice, ese ya no tiene solución. Pero Dios dice, déjamelo a mí. Ahora me toca a mí. Ahora vas a ver lo que yo puedo hacer. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Acaso Dios no es maravilloso? Él es impresionante. Y el apóstol Pablo es uno de ellos. Cuando nosotros veamos al apóstol Pablo, veamos que para Dios no hay nada imposible. Aquellas personas que nosotros decimos, ya no sirve ni para la sociedad, para Dios sirve. Amén. Y entonces el Señor mismo tuvo que tener ese encuentro con el apóstol Pablo y le dijo, te he escogido para que lleves mi palabra a los gentiles. ¿Qué sería de nosotros sin el apóstol Pablo, hermanos? Los discípulos nos hubieran circuncidado a cada uno, Nos hemos salvado. El apóstol Pablo vino y dijo, no. Ahora hay gracia del Señor. Hermano, por el apóstol Pablo, la palabra del Señor se extendió para nosotros. ¿Quiénes son los gentiles? Somos aquella gente que no pertenece al pueblo judío. Nosotros somos los gentiles. Pero el Señor, con su gracia y su misericordia, nos ha hecho ese llamado a través del apóstol Pablo para poderle seguir, que para nosotros también hay entrada, hay parte en el reino de los cielos. Amén. Dale un gloria a Dios. Aleluya. Continuamos. Ahora, los procesos del llamado. Vamos a continuar. ¿Cuáles podrían ser esos procesos del llamado? Número 1, la elección. Si quiere usted, anótelo. Número 1, la elección. Dice, esto lo hace por completo el Espíritu Santo, como guiador y conductor de la obra. ¿Podría Dios llamar a alguien y luego abandonarlo a su suerte? ¿Podría Dios llamar a alguien y ser tan irresponsable de no proveer el apoyo para el cumplimiento del mandato? ¿Será que Dios puede hacer eso cuando llama a alguien? Yo creo que no. ¿Quién hace la elección? Elección significa escoger. ¿Quién hace esa elección? ¿Quién escoge? El Espíritu Santo. Él lo escoge. A ver,
El Señor nos mira así, como ahorita, ¿no? Están ustedes un grupo. Y el Señor mira así, a ver, este está con un corazón para mí. A este, venga, usted venga. Así el Señor llama. Eso es elección. Entre tanto que hay, el Señor busca a uno que esté dispuesto. O aunque no esté dispuesto, así como vemos en los casos del apóstol Pablo. A ese. Este está fichado, lo marca. A ese lo sigue por todo lado. Y el Señor hace la elección a la persona que va a llamar. Amén. Continuemos. Siguiente, el número 2. Ahora, un poquito, antes de saltarme la elección, vámonos para atrás. Ah, no, acá tengo que mirar, ¿no? Acá está el que dirige. Hablando un poquito de elección, quiero hablar de esto. Como el tiempo del avivamiento había terminado en aquellos tiempos donde estaba su padre del pastor Samuel Enoch Sorense, las iglesias habían empezado a enfriarse, ¿no? Poco a poco. Entonces las instituciones empezaron a crear, a organizarse, ¿no? Directivas, comisiones, para poder organizarse y formar misioneros y enviar a cada pueblo. El pastor, su papá del pastor Samuel Enoch Sorense era un misionero enviado a través de la iglesia pentecostal, ¿no? Son misioneros con sueldo y eran enviados para poder llevar la palabra del Señor. Recuérdense que mucho en aquellos tiempos allá atrás, el evangelio solo avanzaba por la vida de los misioneros. Amén. Ellos hacían la tarea de ir a lugares muy alejados y levantaban obras para que la palabra del Señor pueda ser compartido en todo lugar. Entonces, como había habido una organización y casi la elección de las personas, claro, había mucha gente que capaz quería ir, yo quiero ir también de misiones, pero esa organización decía, no hay presupuesto para vos, porque tenía que haber presupuesto para enviar al misionero. También la organización se hacía responsable de estos misioneros, de que no puedan pasar hambre con su familia en el otro país. Entonces, se habían hecho estas organizaciones para poder sustentar a los misioneros en la obra. Entonces, en ahí podemos ver de que no era fácil. Capaz tú tenías llamado, pero tenían que ver el bolsillo, si había platita o no para sustentarte. Y si no había, usted se quedaba allí. No podía ir si usted tenía su llamado. Amén. Entonces, un poquito ahí hablando de lo que es la elección. Entonces dice que no, que ellos tenían que esperar si había fondos, si había recursos económicos para poder enviarlos. Y si no había, tenía que esperar, ¿no? Pero aquí el pastor pregunta, ¿podría acaso Dios ahora, no, llamar a alguien y luego abandonarlo a su suerte? ¿Podría Dios llamar a alguien y ser tan irresponsable de no prever el apoyo para el cumplimiento del mandato? Por eso esta pregunta, ¿no? Ahora nosotros en el punto de la vida de fe vamos a ver ese pilar muy fundamental, que Dios sostiene al que llama. Amén. Antes, capaz, como les decía, ¿no? Eran organizaciones que se habían hecho para solamente enviar a los que podían sustentar con el presupuesto, ¿no? Claro, yo creo que las organizaciones también de una manera razonada también habían organizado eso. Entonces, Dios, nosotros sabemos que Dios no puede dejar a alguien que lo ha llamado, nunca lo va a dejar, sino que Él va a estar allí sustentándole en la obra. Ahora sí, continuando en la consagración. ¿Qué es consagración? Consagración es esto. A ver, ya les he dicho, la elección, ¿cómo se hace? Se hace así. Les miro. Y la elección, el de la camisa amarilla. He elegido a uno. Ahora quiero consagrarlo. Consagrar es sacarlo del medio de tanto grupo que hay allí y lo traigo solo para este lugar. El Señor lo hace así, solo para mí. Lo está consagrando, lo está apartando. Eso es consagración. Gracias, hermana.
Consagración es apartado solamente para Dios. Lo estás sacando del medio de tantos para alguna obra. Dice, es la pérdida de toda comodidad, donde somos desafiados a dejar a aquellos logros de los cuales me puedo enorgullecer. Qué tremendo eso, ¿no? Dice, el llamamiento siempre implica un desafío a dar pasos que muchas veces van más allá de nuestras fuerzas. Lo primero que perdemos es nuestra comodidad. Por ejemplo, yo al hermano le dije, ven para acá, él se vino acá. ¿Qué cosa dejó? El hermano inconscientemente hizo eso, puso su Biblia, su cuaderno, todo ahí, lo dejó todo y se vino. En la vida espiritual, cuando Dios nos hace un llamado, Dios nos va a sacar de las comodidades que tenemos. Tú tenías un trabajito, algo, no sé, tu familia, no sé qué cosas te ataban a ser común como el grupo pero el Señor te dijo, vente para acá. Y esa persona inconscientemente deja todo y se viene porque Dios le ha elegido. Dios quiere consagrarlo para Él. Entonces, lo primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Perdemos nuestra comodidad. Como humanos tenemos la tendencia de acomodarnos, ¿sí o no? ¿Cuántos están cómodos en su silla? Nos dice, siéntense, ya nos acomodamos bien, ¿no? En donde sea. Nos gusta acomodarnos. Nos gusta, por ejemplo, capaz usted ha comprado un lotecito, se ha construido una casita de calamina para empezar, pero usted se ha acomodado, a la mujer le mostramos, le decimos, esta va a ser tu cocina y ella empieza a hacer sus cosas, se acomoda, es algo natural en las personas. Pero al Señor cuando llama, nos saca de esas comodidades. Amén. Y no es tan grato porque, como les dije, en nuestra naturaleza está el acomodarse, pero el Señor viene con otra cosa que nos saca de la comodidad. Duele, a veces duele, ¿no? Continuemos. Entonces dice, acomodarnos en nuestra casa, nuestro empleo, las seguridades que nos pueden brindar hoy el dinero, una carrera, el entorno que conocemos, la proximidad de nuestra familia, la iglesia donde nos criamos, etcétera. Los discípulos estaban tranquilos con sus padres y sus barcas. También Abraham estaba tranquilo en Ur y Moisés ya se había resignado a una vida tranquila con sus ovejas en el desierto. Pero el Señor vuelve a llamar a Moisés. Entonces, ahí podemos ver que el llamamiento implica consagración, ¿no? Esa consagración nos pide a desafiarnos. Más bien que el hermano dijo, que yo le dije la de la camisa amarilla, él se levantó y se vino. Pero hay otros que dicen eso, tú. Y él se mira, ¿yo? ¿No será el de este lado? ¿No será este? ¿Les ha pasado que cuando llamamos a alguien nos dice, ¿es a él o es a él? Nosotros a Dios le decimos también eso. Cuando Dios nos está llamando, nosotros decimos, no, debe ser a Él. No, a mí no creo, no. Pero cuando nosotros sabemos que el llamado es para nosotros, correspondemos a ese llamado. Nos levantamos y vamos en pos, amén, de ese llamado. Entonces, somos desafiados a dar pasos para una persona, unos pasos de locura, dejando toda mi tranquilidad. Quizás mi pequeño mundo construido sobre la base de algunos logros que hayamos tenido, por ejemplo. ¿Qué tal si el hermano ha tenido algunos logros? Por ejemplo, es ingeniero el hermano. Y de paso es un ingeniero muy reconocido por el mundo. Y todo el mundo le llama. Capaz hace buenas obras el hermano. Les estoy hablando de logros de aquí en la tierra, como nuestras carreras, ¿sí o no? Son logros que hemos logrado con el sudor de nuestra frente, decimos, ¿no? Con mi esfuerzo. Pero cuando el Señor nos llama es como que no le importa mi logro, lo que yo me he esforzado. Pero Señor, yo apenas mi casita que me he hecho con el sudor de mi frente. Y el Señor te dice, no importa, ven. El Señor nos desafía en el llamado a despojarnos. Mira, capaz ahora en este siglo hablar del llamamiento como el que voy a hablar ahora, eso es una locura. Pero cuando estaba escribiendo el pastor Samuel esto, toda la gente realmente estaba dispuesto a dejarlo todo por Dios. Y yo creo que a veces yo quisiera hablarlo acomodándolo a este tiempo. Ya hermano, tranquilo, ahí nomás el Señor entiende tu situación. Ahí nomás, si usted quiere seguir al Señor, sirva al Señor de donde está. Y yo puedo acomodar esto allí.
Pero yo quiero hablar el origen de lo que fue el llamado. Y el llamado implica consagración, dejar comodidad. Como les dije, él estaba sentado, cómodo, apuntando, pero cuando yo le llamé, él se tuvo que parar acá. No sé cuánto tiempo el Señor lo va a tener ahí, pero el Señor le va a decir, ahora ya que estás aquí, ahora necesito hacerte una prueba para ver si realmente tú estás aquí con todo tu corazón. Y ya vamos a ver eso en el siguiente punto. Entonces, a Dios no le importa, capaz los logros, capaz para nosotros sean grandes, ¿no? Yo soy un doctorado y todo lo demás. Son tus logros terrenales. Y cuando Dios te llama para Él, eso, muy bien, gracias, aquí está tu titulito, muy bien, acá lo pongo, pero vas a ir tú conmigo, vas a ir a la obra. Entonces, el Señor nos desafía a poder decir, wow, Señor, me pongo en tus manos. Amén. Él nos desafía. Entonces, son aquellos pequeños logros que capaz nosotros nos hemos sentido orgullosos de haberlo logrado con mucho esfuerzo y de pronto pareciera que Dios ni se fija en ello y nos trae una palabra que pareciera totalmente descolgada de nuestro mundo y nos pide que demos pasos o tomemos decisiones para los cuales humanamente no estamos preparados. Amén. Humanamente nadie hiciera esa locura, pero realmente el reino de los cielos, ¿qué es? Es una locura. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Los hijos de Zebedeo no solo dejaron la barca, sino que también dejaron a su padre. Más adelante, cuando Jesús enseñaba sobre el servicio, dijo, el que no deja padre, madre, mujer, tierra, etcétera, no puede ser mi discípulo. ¿Acaso no es fuerte esa palabra? Es. Nosotros los bolivianos somos bien de sangre de familia, ¿no? ¿Sí o no? Los bolivianos no nos podemos desprender fácilmente de nuestra familia. En Estados Unidos, los hijos cuando cumplen sus 18 años ya se independizan, ¿no? Ya, para afuera, ¿eh? Nosotros no, en papito. Aquí las puertas están abiertas para tu esposa, para tus hijos, para tus nietos más, ¿no? Incluso yo ayer conversaba con mi primo. No sé qué será la costumbre de los papás, que cuando los hijos ya están grandes, ya medio que jóvenes, medio que ya están queriendo volar, los papás hacen construir la casa recién. Esto, hijito, para ti el cuarto, esto para esto, para esto. Les da las ganas de construir la casa, ¿no? Como que para decir, con esto se van a quedar los chicos, van a estar cómodos en la casa. Encima los chicos ya están pensando en volar, para en vano. Y qué triste realidad. De nosotros también en Libertad, mi padre comenzó a construir la casa cuando ya los chicos estaban pensando en casarse, ¿no? Ya nosotros ya no pensamos vivir ahí como en un nido, no tan lindo la familia vive. Y en vano, este año nomás estamos llenos allí porque nosotros nos fuimos a vivir allí y también está ahí mi hermana Elizabeth, pero esa casa es vacía, hermano. Ni las moscas ya viven ahí porque como no hay humanos, no vayan a hacer eso, ¿eh? Si van a construir casa, construir cuando están chiquititos. Hay que esforzarse allí porque de grande, ya hermano, en vano, ¿para qué? Más bien su cuarto haga bonito para que con su esposa háganse, no sé, una suite, todo hermoso, su baño privado, su cocinita para los dos, para que envejezcan lindos y bonitos. ¿Qué les parece? El llamado del Señor implica dejar incluso hasta padre, madre, hijos. Es tremendo. Y ustedes lo pueden ver en Lucas capítulo 14, versículo 26, sobre el llamado de Zebedeo, que dejaron su barca y también a su padre. Imagínense el corazón de su padre de Zebedeo. Capaz para sus hijos tenía grandes planes. Por ejemplo, yo creo que cada papá que está aquí, ¿qué desea? ¿Qué anhela de su hijo? Que sea una persona reconocida, ¿no? Con un buen título, buen estatus, un ingeniero, un abogado, un doctor. Anhela cosas para sus hijos. ¿Y qué creen que Zebedeo no anhelaba? Y según que hemos estudiado, Zebedeo dice que era un hombre reconocido, ¿no? A Zebedeo lo conocían bien a esa familia porque era muy reconocida. Entonces, Zebedeo tenía planes para sus hijos, capaz que puedan continuar con la labor de la familia, que era la pesca. Pero ahora ha venido un desconocido y le dijo, ven, sígueme, y su hijo se va. ¿Usted qué haría? Imagínense. Es sorprendente. Nosotros entendemos las cosas del llamado, ahora estamos entendiendo. Capaz podemos decir, bueno, el Señor le ha llamado, ve hijo, aunque llorando, ¿no? Ve hijo. Pero Zebedeo, se apareció un hombre y le dijo, ven, sígueme. Sus hijos se fueron como hipnotizados.
Tuvo que dolerle mucho capaz en el corazón a Zebedeo y dejar ir a sus hijos. Amén. El llamado de Dios, hermano, estremece. Es para fuertes, para valientes, para personas que digan, aquí estoy yo, Señor. Amén. Apláudele al Señor. Dile gloria a Dios. ¿Qué era la consagración? Era sacarlo de en medio de todos y lo trae donde está el Señor, ¿no? La elección es, ya les he dicho, buscar, a ver, ¿quién? ¡Zas! Lo encuentra. Y dice, ahora lo voy a sacar. Lo está consagrando para él, ¿no? Así como cuando las hermanas vamos a la tienda de zapatos, ¿no? Pucha, ¿qué cuesta elegir, hermano, no? Nosotros nos podemos cargar todo, pero el esposo, pues, él pone el límite. La elección es muy difícil, pero decimos, este me voy a llevar. Elegimos. Y luego decimos, sácamelo. Nos probamos y todo el zapato y luego lo consagramos para nosotros. Cuando decimos, me lo llevo, me lo estoy llevando. Es ese zapato exclusivamente consagrado para mí. De la misma manera el Señor hace. Escoge, a ver, Señor, a ver, ¿a cuál me voy a llevar? Escoge y dice, a este, venga para acá, me lo llevo. El Señor de esa manera consagra a las personas para Él, para su servicio, para su obra. Amén. Qué tremendo es el Señor. Ahora, el Señor necesita que haga algo más esta persona. Ya lo ha llamado, ya lo ha consagrado, listo, muy bien. El siguiente paso es el paso por el altar. Uy, ese paso, algunos no aprueban, algunos se aplazan ahí. Es muy difícil. Y dice así, Dios siempre nos pide que primero pongamos las cosas o lo que amamos sobre el altar. Antes de que el Señor te diga, bueno, ya te saqué, estás aquí. Antes que yo te mande allá lo que tú tienes que hacer, primero yo tengo que ver qué hay en tu corazón, qué cosa amas tú. Entonces el Señor te dice, aquí hay una barrera y tú tienes que pasar. En esa prueba, el Señor te va a pedir que tú le des a Él, que se lo pongas en el altar, lo que tú amas, lo que más tú amas, para poder pasar a cumplir la tarea que Dios te va a dar. Entonces, primero es la elección, Dios elige, Dios consagra, te saca de en medio y luego te dice, muy bien, hijo, me has obedecido, pero tú tienes que hacer algo aquí. Es como cuando vamos al supermercado, ¿no? ¿Va a entrar? Sí. Deja acá su bolso, todo lo demás, porque por ahí mete las cosas, ¿no? Deja acá su bolso y usted solo pasa con la billetera y la llavecita de su casillero, ¿no? Entonces, hay que dejar cosas para poder poseer lo que Dios tiene para ti. En este caso, la imagen nos lo dice todo. Abraham. Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación como Santa Cruz. Grande. Hizo. Esa fue la promesa. Y Abraham dijo, pero yo ni siquiera tengo un hijito, nada. Y ahí, ¿no? La mano del hombre que quiere ayudar. Sara dijo, bueno, hay que echarle una manita al Señor porque ya se ha olvidado la promesa. ¿Y qué le dijo? Lleva aquí a mi sierva. Y bueno, las ayudas que el hombre puede hacerle a Dios pueden costarnos muy caro. ¿Sí o no? Si Sara no hubiera hecho esto, Ismael no hubiera existido. Y si Ismael no hubiera existido, Israel jamás hubiera tenido un pueblo que siempre está queriendo levantarse contra él. Las cosas que ocasionamos como hombres, como con pensamientos de humanos, que decimos, le voy a ayudar al Señor, le voy a echar una manita con esto al Señor. Solo creamos problemas, creamos dificultades. Cuando el Señor dice, hermano, lo va a cumplir, no se desespere. Nosotros nos desesperamos, ya nomás hay que conseguirlo. Pero Dios espera su tiempo. Usted sabe que su tiempo no es lo mismo como el tiempo del Señor. Nosotros decimos, oh, pero ya estoy viejo, ya tengo que hacer algo. El Señor me dijo esto. No, en los tiempos del Señor aún no está el momento de que usted ejecute capaz ese trabajo o esa labor. No lo sabemos. Pero a veces nosotros en nuestra desesperación queremos ejecutarlo. Y cuando lo ejecutamos, el Señor dice, bueno, tú lo hiciste, ni modo. Hermano, el Señor nos va a pedir que dejemos las cosas que amamos sobre el altar. Por ejemplo, dice, primero tenemos
que despojarnos para que luego el Señor pueda darnos. ¿Eso es un principio o no? Sí, el Señor nos ha dado ese principio que decía, primero da y luego yo os daré. Lucas capítulo 6, 38, si usted quiere anotarse, donde dice, dad y se os dará. Es la ley de Dios, es un principio eso. El principio de las ofrendas, el principio de los diezmos. Usted debe dar si quiere recibir. Amén. El Señor es así. Para nosotros, ¿cómo es nuestro principio aquí en la tierra? Primero dame y luego yo te voy a dar, ¿no? A ver, depende qué me da. Yo según eso le doy. A veces nuestros principios son muy diferentes a los principios de Dios. Amén. Dios primero va a esperar de usted qué está dispuesto a darle. Y luego Dios le va a dar. Amén. Ese es un principio que nosotros practicamos. Yo creo que todas las familias, las iglesias practican las ofrendas y los diezmos, ¿no? Entonces Dios estaba pidiendo esto. Ahora, Pedro y Andrés dejaron sus redes y su barca. Jacobo y Juan dejaron también a su padre. Qué tremendo cuando nos toca los sentimientos. Qué contrario el pensamiento común que dice lo primero es la familia. Los bolivianos somos capos para eso, ¿no? Primero es la familia. Aún casados nosotros decimos al esposo, ya tú sabes, mi amor, tenemos que ir a la familia, ¿no? Y jalamos, ¿no? A los suegros a que lo amen a la fuerza a los pobres. Entonces lo primero es la familia. Pero cuando el Señor llama eso, queda a un lado. Ni la familia se salva de quedar en segundo lugar. El paso por el altar nos va a pedir esto. Entonces, si el llamado no derriba en consagración, habrá sido estéril, carente el valor. Entonces nosotros no podemos escaparle a la consagración porque Dios no va a darnos lo que nos ha prometido, ¿sí? La consagración, decíamos, que supone dejar de lado todo aquello que me ataba a este mundo y transformarme en un soldado de Cristo, ¿no? La consagración, entonces, nos pide que dejemos todo aquello que me ata a este mundo y transformarme en un soldado de Cristo. Rendición total. La entrega, en el punto que estamos, del paso por el altar. Vamos a ir con la siguiente diapositiva. El paso por el altar tiene estos dos puntos importantes, rendición total y también el dejarlo todo. El paso por el altar tiene dos puntos importantes, rendición total y el dejarlo todo. Vamos con rendición total. Son las metas terrenales que nos habíamos fijado como objetivo en la vida. Todo esto debía quedar sobre el altar. Hace rato ya les hablaba, ¿no? ¿Qué tal si usted es un abogado muy reconocido aquí en Plan 3000? Le llaman, le buscan. Pero si el Señor te ha llamado, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar eso? Es tu fuente laboral. Además, capaz te gusta ser abogado. Te desenvuelves bien. Como profesional eres excelente. Pero tú puedes dejar eso. Hay familia, hay hijos. ¿Puedes dejar eso? Es tremendo. Pero el Señor quiere que pongamos las cosas en el altar para poder saber que realmente Dios es primero para nosotros, que estamos obedeciendo su llamado. Entonces, una rendición total. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, alguien rápido, por favor. 2 de Timoteo 2:4. Con su Biblia, pueda leerlo, por favor, en voz alta. Wow. Porque aquellos que han sido llamados, en especial un llamado para el servicio en la obra del Señor, somos militantes
allí, consagrado allí simplemente para el Señor. Es como ese ejemplo tan maravilloso de los zapatos de las hermanas, otra vuelta volviendo allí. Cuando yo me llevé un zapato, me compré un zapato, me lo llevé para mí. Yo no pongo en la casa mi zapato y digo, los que quieran pueden ponerse, acá está mi zapato disponible. ¿Decimos eso en casa? No, porque es exclusivo para mí. De la misma manera, cuando el Señor nos ha elegido y nos ha consagrado, es solo para su obra. ¿Entiende esto? ¿Cuántos jóvenes entienden? No sé por qué los jovencitos se pusieron tan atrás, ¿no? Es como que dijeran, eso todavía no, todavía no es, ¿no? En la tarde les quiero ver acá, bien adelante, ¿ya? Porque esta generación no es para decir, chicos, ustedes son el futuro de mañana. ¿Cuál mañana? Ya se nos está pasando el tiempo. Ahora es el tiempo de los chicos, ¿sí? Usted ya se está pasando más bien. El pastor Rigoberto hay que agarrar duro eso, ¿no? Porque, en serio, en vez que los siervos ya estén dándonos sus últimas recomendaciones, eso no significa que ya los estamos poniendo a sentar. En vez que nosotros estemos sentados a los pies de Moisés como Josué lo estaba haciendo. Josué era joven, un poquito ahí hablando. Josué era muy joven. Se pasaba sirviendo a Moisés. ¿Sabe por qué? Porque él quería aprender mucho de Dios. Y él no dijo, no, yo cuando sea viejito voy a ir detrás del pastor y le voy a decir, pastor, ¿esto cómo era? Pues, ¿y esto cómo era? Indícame, enséñame. No, ahora es el tiempo. Usted está con fuerza. Si usted es joven, tiene alguna profesión, muy bien, está genial. Cumpla lo que debe hacer. Pero usted en el Señor debe buscar que su pastor le enseñe todo lo que sabe. Amén. Porque usted debe estar preparándose. Josué se había capacitado. ¿Sí o no? Ya Dios le estaba preparando a ese muchacho. Y para cuando Moisés muriera, el Señor dijo, pues no tengo de qué preocuparme, pues ya tengo aquí uno listo. Ya uno tenía, el Señor, una carta bajo la manga, como dicen por ahí. De la misma manera, la juventud debemos estar listos y preparados. Amén. No digamos, yo no puedo, o es que eso le corresponde, a ver, buscamos a otro hermano, ¿no? Más avanzadito en la iglesia. No, ese tiene que ir, ese le sigue al pastor. ¿Y usted cuándo? ¿No? Y si hay alguien que tiene inquietud en el corazón, quiere un poquito más sumiscuirse o entrar en estas cosas del ministerio, es porque el Señor lo está inquietando, ¿sí? Usted aproveche, acérquese al pastor, pida instrucciones. A veces nosotros decimos, no, los hijos de pastores son para eso. No siempre. Dios puede hacer la elección a cualquiera del pueblo. Amén. Entonces, eso no es carga para los hijos de pastores, sino para toda la juventud. Usted debe llevar en su hombro la carga. Entonces dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Esto para qué? Para agradar a aquel que lo escogió como soldado. Entonces, un llamado del Señor debe de cuidarse de esto, porque Dios es celoso. ¿Ah? Imagínense el ejemplo del zapato, que todo el mundo, pastores, que se pongan su zapato, no sé, la mitad de la iglesia. ¿Usted cómo se siente? No, pues ya, se lo regalo, llévesela. ¿No? ¿Cómo dice pastor? Tú mire, usted presta su coche a todo el mundo así, de línea, todos se lo trabajan. Es suyo. Y cuando lo llevan también tu corazón está en el coche. Uy, espero que me lo cuiden. Si lo prestan, ¿no? Es suyo. Es como la esposa que usted tiene consagrado para usted. Su esposo consagrado para usted. El Señor cuando llama a su siervo, Él lo quiere solo para Él. ¿Me entiende eso, hermano? El Señor no quiere compartirle a usted al mundo. Yo no quiero que usted sirva al mundo. Quiere que le sirva al Señor. Y esa persona que se consagra, el Señor, ¿cómo lo respalda? Realmente el Señor lo respalda. Porque Él está contento de que esa persona a quien Él ha apartado dice, está bien, Señor, yo lo dejo todo. Todo lo pone acá, acá. ¿Qué más? Ah, eso más lo pongo, listo. Y el Señor le dice, ven, tú estás listo para lo que tengo preparado para ti. Amén. Eso es el paso por el altar. Ahora, el otro punto dice, el dejarlo todo. Como el ejemplo que ya hemos visto, los discípulos de los 70. Los discípulos de los 70, vamos a ver estito. Hay una consagración variada. En Lucas capítulo 10, versículo 17, está hablando de los discípulos de los 70. ¿Por qué el Señor solo se llamó a 12 y no más? Porque había mucha gente que le seguía. Y entre ellos están este grupo de los 70. Pero al grupo de los 70, Jesús no les pide una consagración total.
a los 70 Jesús no les dice, vengan conmigo, vamos a ir a todos los lugares. Los 70 tenían sus casas, sus familias, tenían posiblemente sus empleos, pero seguían a Jesús. Usted anote el versículo y luego va a leerlo ya. La hora nos está pisando. Dice así, estos 70 puede que tenían su familia, tenían su trabajito, su chaquito, capaz su negocito de venta. Bien, pero a estos 70 el Señor no les dijo, vengan conmigo, dejen todo. No les dijo eso, sino había una medida de consagración. ¿Ya? Entonces dice, los envió de dos en dos a donde Él habría de ir, dándoles autoridad de hacer milagros y sanidades. También les mandó a predicar el evangelio. A este grupo de los 70 el Señor les dijo, vayan a predicar. Les mandó de dos en dos. Pero a ellos no les pidió una consagración como a los 12. Ellos no dejaron su familia, ellos no dejaron su trabajo, pero sí fueron a predicar. Ahora, ¿quiénes pueden ser estos hombres hoy en este tiempo? Hoy podríamos considerar a los 70 como aquellos hermanos de la congregación que tienen sus trabajos, muy bien, sus casas, sus familias, están aquí, tienen sus empresas, sus negocios, también algunos cargos públicos, no lo sabemos, pero son estas personas que con su trabajo también ayudan en el sustento de la iglesia. Gente que trabaja, tiene su trabajo, su negocio, ayudan en la iglesia. Los obreros son los discípulos de los 70. ¿Quiénes son? Los obreros. Los obreros, no sé, capaz hay en la avanzada, alguien que todavía no es ordenado como pastor, pero está sirviendo al Señor a medio tiempo, lo llamamos eso, ¿no? Los discípulos de los 70 se consideran como los obreros de medio tiempo. En el día están trabajando, pero en la noche colaboran con la obra, ¿no? Están predicando, están ayudando a que la obra del Señor se extienda. Esos son los discípulos de los 70. El pastor lo sacó de allí, de la palabra del Señor, de que estas personas sí ayudan en la iglesia. Y no siempre pueden ser obreros, capaz algunos son empresarios, pero están colaborando en algunas cosas de la iglesia. Me imagino que acá dijeron, algunos que trabajan y les está yendo bien, dijeron, yo voy a sembrar un aire acondicionado. Capaz algunos dijeron, yo voy a poner la cortina. Son gente que aporta para la iglesia y apoya. Incluso son casi el sustento económico del templo del Señor. Amén. ¿Quién vive? Entonces, los líderes también que están al lado del pastor, ya sea los líderes de alabanza, los músicos, ellos también se consideran como los discípulos de los 70. O sea, ¿tienen que saber predicar? Claro que sí, los músicos deben de saber predicar. Amén. ¿Quién vive? Yo una vez les dije a los chicos, reciente nomás, ayer, ¿qué día es hoy? Martes, ¿no? El sábado tuvimos ayuno con los músicos de Libertad capacitando para el aniversario y los músicos, ¿no? A veces algún hermano los invita, mándelo a los chicos, queremos que toque aquí. Y le decimos, si ustedes van a ir, nosotros vamos a decir a los que les invitan que les hagan predicar. Porque el que ministra debe saber la palabra de Dios. No es el hecho de, es que pastor, yo no he llevado homilética. No necesitas ir a un seminario para predicar, porque la palabra está aquí. Ahora, con esto no quiero decir, hermano, no se capacite. La palabra, cuando nosotros leemos todos los días, simplemente fluye. ¿Me entiende? Un músico, un ministro, uno que toca pandero, lo que sea en la iglesia, debe saber compartir la palabra del Señor. Amén. Porque si la tarea es para todos, id y predicad el evangelio, o solo dice pastores, obreros, líderes. No dice eso. Todos debemos saber compartir la palabra de Dios. Capaz no en este púlpito. Capaz el pastor no va a decir, gánese su púlpito por allá. Pero nosotros empecemos a predicar. Amén. Entonces todos deben de saber compartir la palabra del Señor. Y nunca nadie va a predicar en su primera prédica como lo hizo el apóstol Pedro, ¿no? Que se conviertan 3,000. Uno quiere eso. Así se empieza, hermano, que ni las moscas, no vienen cuando nosotros predicamos. Va a pasar, así que eso les digo a los músicos, líderes de alabanza, panderos, que no siempre va a salir bonito nuestra primera prédica, pero así aprende a caminar un bebé.
¿sí o no? Cayendo, cayendo. Y los hermanos que somos de aquí de la iglesia, ayudémoslos a eso, ¿no? A veces nosotros le escuchamos predicar y decimos, tan feo ha predicado, o es que estaba mal, falsa doctrina nos ha enseñado. A veces palo nos gusta darle a las guaguas cuando se caen, ¿no? Ay, las mamás bolivianas somos tremendos, ¿no? Que cuando se cae una guagua, te he dicho, le damos duro. Hay que tener cuidado también, ¿sí? Amados hermanos de la iglesia, nosotros que ya somos mayores, hay que cuidar en el encaminado de los jóvenes en la iglesia. Hay que ayudarlo, decirlo, tú puedes, esforzarte, lo has hecho bien, mira qué tremenda palabra. El Señor siempre nos va a hablar a través de las personas, palabras que capaz nunca nosotros habíamos escuchado, ni capaz como siervos se nos había ocurrido, pero el pastor, esa personita da la palabra y bendice al pueblo. Amén. Apláudele al Señor. Gloria al Señor. Hay que estar preparados. Entonces, los discípulos de los 70, hoy nos consideramos aquellas personas, obreros, líderes, todos los que estamos trabajando en la obra del Señor, o sea, un poco más de consagración para el Señor. Amén. Entonces, ahora los discípulos de los 12, ¿qué le pidió el Señor a los discípulos de los 12? Tiempo completo. Algunos dicen por ahí, cama adentro, ¿no? Porque el Señor dijo, yo voy con ustedes para todos lados. Para nada no lo tenían que dejar a Jesús. Los 12 son aquellos siervos del Señor que dijeron, heme aquí, Señor, yo voy a ir. Tuvieron que despojarse de comodidades, como ya les decía, casas, dejar un lugar que ellos amaban, dejar comodidades. En serio que a veces han habido siervos que han sufrido algunos inconvenientes en casa y solamente eso lo saben los hijos de pastores. Ahí adentro, ¿no? Lo tenemos. Pero el Señor ha sido fiel. Si hay algún testimonio que yo puedo dar, es eso. Dios es fiel, porque yo lo viví. Yo sé que es vivir en una familia que ha dicho, lo dejo todo y yo voy a vivir de lo que Dios provee. Amén. Entonces, sí, Dios no siempre nos va a dar lujos que queremos, pero Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos. Esto es lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, Dios es así. Dios es tan perfecto, Dios es tan bueno. Entonces, de esa manera. Entonces, dejarlo todo, rendición total. Cuando Dios llama a alguien, solo quiere para Él. Nada más. No quiero compartirle con el mundo. No lo quiere. Quiere solo para Él. Dios le va a decir, haz esto, va a ir. Pero si cuando su otro jefe del mundo le va a decir, haz esto, y el Señor va a decir, entonces me estoy aquí peleando con el jefe del mundo. Dios no quiere compartir las cosas, lo quiere para Él. Amén. Continuando. Vamos a terminar ya, tranquilitos. El llamamiento es creativo. Con esto quiero decir que el Señor no te va a llamar a ti como a Gedeón, ¿no? Que estoy esperando, pastor, que el ángel de Jehová se me aparezca, ¿no? Otros dicen eso. Algunos dicen, mira, incluso en la Maranata tenemos algunas personas que no quieren asumir su llamado. Dicen, es que pastora, todavía el Señor no se me ha aparecido en sueño que me diga, hijo mío, te he llamado para mi obra. Eso quieren, ¿no? Que les diga. O algunos que se les aparezca en zarza, ¿no? Ay, no he visto eso, pastora. No hay señal de que el Señor me ha llamado. Así dicen, así quieren esquivarse de su llamado. O como el famoso que les decían, ¿no? Que cuando te dicen tú miras para todos lados. No creo que sea a mí así, ¿no? Es una reacción natural del hombre. Rechazamos ese llamado. Entonces, el llamamiento de Dios es creativo. Él lo va a hacer de distinta manera. Él lo puede hacer a través de una situación que te pase a ti. Capaz tú estás corriendo, escapando del llamado del Señor, pero te pasa algo y te sigue pasando. Todo lo que tú haces no prospera. Haces esto, no prospera. Haces aquello, no prospera. El Señor te está llamando. Tú estás corriendo de Él. Si es que el Señor te usa tu boca para hablar del Señor con convicción y tú sabes que lo haces bien y todo lo demás, pero en las cosas que quieres emprender no lo haces bien, es porque Dios algo te está diciendo a ti. Solo que ponte quieto y escucha. A veces nosotros no escuchamos porque estamos tan ajetreados, ¿sí o no? Estamos caminando por aquí y por allá tan distraídos, no escuchamos a Dios. Porque estamos distraídos. ¿Alguna vez les ha pasado que cuando estás hablando con alguien, ¿no? Y le dices algo y él te dice, ¿qué? Porque él estaba pensando en otra cosa, no te estaba escuchando. De la misma manera nosotros incluso estamos con Dios, caminando todos los días con Él, pero como estamos pensando en otras cosas, no le escuchamos a Dios lo que Él nos está hablando. Amén. Dios está llamando y Dios nunca va a repetir su llamado.
¿no? Capaz, nosotros decimos, no me está llamando como a Gedeón, no me está llamando como a Pablo, que se me aparezca una luz. Dios lo va a hacer de alguna manera diferente. El llamado de Dios es muy creativo. Continuemos. Ya estamos terminando, hermano, póngase feliz. Algunas aclaraciones. ¿Cómo llama a Dios? Dice, ¿cómo sé que soy llamado? ¿Cómo será conmigo? Todos somos llamados. Esa es una respuesta. Toditos el Señor nos ha llamado a la salvación. Pero dice, para ser parte del cuerpo de Dios, todos somos llamados para ser parte del cuerpo de Dios. Dios nos ha dado talentos y dones, las cuales debemos saber usarlos. Cada uno de acá hemos sido llamados primero a la salvación. El Señor está llamando a todo el mundo para que sea salvo, ¿sí? Ahora, también Dios nos ha llamado a servirle con los dones y talentos que tenemos en la casa del Señor. Capaz hay alguien de aquí que le encanta hablar en público, se expresa genial. A veces Dios lo va a usar como un evangelista esta persona. Entonces hay que usar esos talentos. Usted capaz es músico, es salmista. Use esos talentos, esos dones para poder trabajar en la obra del Señor. Amén. Ahora, si usted tiene un talento, un don, pero no le está explotando en la iglesia, ayudando en la obra del Señor, ¿usted quiere que Dios le confíe el pastorado? ¿Quiere que Dios le confíe algún ministerio? Las personas anhelamos dones del Espíritu Santo. Muy bien, es algo que uno desea, anhela. Pero si el talento que tú tienes, que es algo natural, que una persona nace con un talento, si tú ni le explotas para el Señor, o sea, no le das todo para el Señor, ¿tú crees que Dios te va a confiar algo más grande? No, porque tú lo vas a dejar dormido allí, ese don que Dios te va a dar. Amén. Por eso hay que saber ministrar con los talentos que el Señor nos ha dado para la obra del Señor, ¿no? Algunos son buenos, no sé, les encantan las decoraciones, ¿no? Ver, por ejemplo, pastor, sería bueno acá poner unas lámparas así, no sé, capaz pintar este color con este color, da bien. Algunas personas son talentosos para lo que es la decoración, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que emplearlo, hermano. Amén. Ahora, llamados a un servicio mayor. Eso se refiere al ministerio del pastorado. Es verdad que todos hemos sido llamados a la salvación, otros llamados en alguna área en el ministerio con nuestros talentos y llamados a un servicio mayor, ¿no? Es la que el Señor nos puede estar demandando, llamándonos para la obra del Señor. Quizás la pregunta es, ¿cuándo sé que el Señor me ha llamado para un servicio mayor al pastorado? Entonces, Dios nos puede hablar por medio de su palabra. Todos. ¿Cuántos tienen su Biblia? Dios nos ha dejado su carta de amor. Acá están las recomendaciones de cómo quiere que nos portemos, ¿no? Cómo quiere, cómo le gusta. Por ejemplo, cuando un hombre en la carta nos pone diciendo, ay, me encanta esa hermosa blusa que te pusiste, cómo te queda tan lindo. Dios nos ha puesto también esas. Qué hermoso te ves cuando tú caminas en santidad. Cuánto me siento desesperado por estar contigo. Y el Señor nos ha dejado su palabra para que usted lo vea a la hora que quiera, como quiera, donde sea, usted lo puede leer y enamorarse más del Señor. Amén. Entonces, Dios nos habla a través de su palabra. La mejor profecía, la profecía más confiable es esta. Dios nos va a hablar a través de su palabra. ¿Qué tal si aquí en la predicación el pastor va a compartir una palabra del llamamiento? Esa palabra le va a arder como fuego en el corazón. Significa que Dios te está hablando a ti. Dios te está ministrando a tu corazón para que tú puedas asumir ese llamado. Entonces, ¿cómo sé que Dios me está llamando? Lo puede hacer a través de la palabra del Señor. Amén. Ahora, otra forma podría ser por sueños y visiones. También por un sentir inexplicable, por un consejo apostólico o sentir una carga por un lugar. Este de sentir carga es un lenguaje muy común en el movimiento que ya se ha perdido. Antes se hablaba mucho. Cuando habían discípulos en casa, yo me acuerdo, los pastores decían, hermano, tienes que orar para que Dios ponga un sentir, una carga por un lugar. Así le decían los discípulos. Y no sé si ellos oraban o no, pero hablar de carga es una palabra muy común en el movimiento, en la familia. Y debería ser, ¿no? Los jóvenes también, ustedes tienen que
a los jóvenes otra vuelta dándole duro, ¿no? Los jóvenes tienen que anhelar los ministerios del reino que lo terrenal. Que lo terrenal sea simplemente para satisfacer la barriga, para vestirte y listo, un techo más, muy bien. Pero usted debe anhelar las cosas de arriba, no de aquí. Que tú seas doctorado, que tú seas ingeniero, abogado, eso es aquí, eso se acaba aquí. Tú te mueres, dijeron, fue un buen abogado. Pero cuando tú eres un siervo del Señor, eso continúa arriba. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que querer los jóvenes, los hijos de pastores, de ministros. Todos tenemos que anhelar los ministerios del Señor. Y realmente el apóstol Pablo dice, el que anhela ministerio, buena cosa desea. Imagínense, buena cosa desea. Y nosotros despreciamos eso. Pastor, ni muerto, dicen, ¿no? Eso es para personas que quieran vivir como mendigos, capaz. Lo digo bajito. Porque nosotros vemos los ministerios del Señor que medio que no son, como que no tiene tanta fama por ahí. Es que nosotros estamos pensando con un corazón terrenal. Estamos amando las cosas de aquí. Nos estamos agarrando. No queremos fluir en las cosas celestiales. Los ministerios del Señor, mi querido hermano, no se consigue en universidad, no se consigue en algún lugar que te digan un cartón, ahora es apóstol, ahora es profeta. No hay eso. Esos títulos, los únicos que nos los otorga es el Espíritu Santo. Apláudele al Señor. Él ha venido a regalarnos eso. A veces, pero nosotros eso lo despreciamos, ¿no? Pero eso debe ser el anhelo en nuestro corazón de decir, Señor, aquí estoy yo. Asumir el llamado del Señor, a tener atentos nuestros oídos para escuchar. Amén. Vamos a ponernos de pie, amada iglesia. El Señor sigue llamando hasta hoy. El Señor sigue levantando su voz diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Capaz hoy la juventud de este tiempo no quiere asumir, pero realmente nuestros padres, allá en aquellos tiempos dijeron, yo iré, Señor, porque había un fuego que ardía en su corazón. Pero hoy el enemigo se ha encargado de poder distraer tanto a la juventud para que no pueda sentir ese llamado. El Señor sigue llamando, pero nosotros somos los que hemos tapado los oídos y hemos hecho a los que no estamos escuchando. Amén. Pero hemos escuchado hoy cómo el Señor está trabajando. Aún todavía Él quiere que nosotros vayamos a la obra. Hay tanta necesidad en el mundo. Ya les decía, en este tiempo hay tantos ingenieros profesionales que van saliendo cada año, hermano. Cada año saliendo muchos. Pero habrá ministros del Señor que han dicho, yo asumo este llamado. Hay hartos. En los aniversarios, ¿cuántos son que pasan al altar para decir, yo asumo este llamado? Hermanos, si es que hay milagro del Señor, hay uno que dice, yo quiero ir. El reino del Señor está llamando hombres y mujeres que digan, yo quiero ir. Amén. No tape su oído. Escucha al Señor. Usted afánese por las cosas del reino, porque lo de aquí de la tierra es pasajero. Escucha al Señor, tenga su mentalidad en las cosas del reino, su corazón allá arriba. Nosotros, ¿por qué nos afanamos tanto, hermano? Por eso, como les dije, el Señor nos ha dado profesiones, todo aquí para hacer mejor la labor, pero su corazón esté en las cosas del Señor. Cierre sus ojos ahí donde está. Levante sus manos al cielo.